Los maté a ambos. En verdad, maté a 2 hombres. Eran vidas humanas. No pasará por alto. Además, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? No. No, un momento. Tal vez estoy equivocado. Esto es lo que he pensado últimamente. El mundo se está pudriendo. Y quienes lo causan merecen morir. Alguien debe hacerlo. ¿Por qué no yo? Aunque signifique sacrificar mi mente y mi alma, lo vale. Porque el mundo no puede continuar así. Como he dicho en constantes ocasiones, a mí los animes no me suelen gustar. Pues desde el estético hasta las tramas, simplemente no me llaman la atención. Sumado a que la cultura japonesa se me hace desagradable. No obstante, como todo en esta vida, meter todo en un mismo saco normalmente no lleva a nada bueno. Los absolutismos nunca son buenos, y al final siempre habrá contradicciones en los pensamientos o creencias humanas. Después de todo, los humanos somos cambiantes y tendemos a contradecirnos incluso sin darnos cuenta. Con esto no estoy diciendo que de la nada me gusta el anime o que me deje de bañar, pero sí que puedo ver lo bueno en una obra, incluso si no es de mi agrado o no está dentro de lo que suelo consumir. Ahora sí, ¿qué pasa entonces con Death Note? ¿Y por qué me tomo la molestia de traerlo al canal tantos años después de que el anime terminó? Primero, porque es mi canal y subo lo que quiero. Segundo, porque siempre subo cosas que se me vienen a la cabeza, y la mayoría son series o videojuegos de mi infancia. Y tercero y más importante, porque considero que, dentro de lo más alto de las series y tramas policíacas, perfectamente podría meter a Death Note, dentro de los más grandes. Es una serie que, incluso si no te gusta el anime como a mí, puede terminar envolviéndote en su historia. Es una trama densa, con varios giros de guión, planes enrevesados, y lo que da nombre a este video, un protagonista excepcional. Pocas veces he visto un protagonista que logre fascinarme tanto, incluso después de tantos años de haber visto la serie, pues simplemente ese papel se lo lleva el antagonista o villano de la historia al ser personajes con cuestionamientos morales mucho más enriquecedores en la mayoría de los casos. Sin embargo, entender a este personaje es entender por qué este anime logró quedarse en el podio de los más grandes y generó un gran impacto en la cultura popular en general. Deduzco que Kira es homofóbico. ¿Cómo dices, L? Lo besaré. Así demostraré que soy gay y que no soy Kira. Si trata de besarme, oculta algo. ¡Carajo! Tal vez sabe de mi plan. Debo pensar en otra cosa. Oye, L, ¿has oído hablar sobre el sexo gay? Curioso. Si Kira es en verdad homofóbico, esto probaría que Light es realmente inocente. A menos que pretenda que baje la guardia. En ese caso, Kira podría engañarme y... Sí, Like, participaría en sexo gay contigo. ¡Maldición! ¡Esquivó la trampa! Por sus planes tan moralmente cuestionables, un trastorno mental depravado y el surgimiento de una mente criminal tan compleja, hoy traigo a Light Yagami, el lado oscuro de la justicia. Antes de comenzar, si no sabes qué es Death Note o quién es Light Yagami, lo cual me sorprende si entraste en este video, no te preocupes, que yo te explico su historia para que entremos en contexto. De la manera más simple posible, Death Note empieza con un argumento tan flojo y hasta conveniente, alineando a la peor persona posible con el peor evento posible. En el mundo Shinigami, un mundo gris que representa la misma muerte y los seres que habitan en ella, hay un Shinigami de nombre Ryuk, el único que parece ser consciente del martirio que es vivir en la dimensión de la misma muerte. Es un plano sombrío, donde la existencia está reducida a no hacer absolutamente nada por la eternidad. Es así como a este personaje se le ocurre soltar un elemento que es propio de su dimensión en el mundo mortal, una libreta que daría pie al título del anime, la Death Note, o la libreta de la muerte. Dicho artefacto tendría la habilidad de poder asesinar a quien su nombre es escrito en sus páginas. Se podría especificar su muerte, bloquearía instantes antes de morir e incluso el método de ejecución de la misma. Solo se necesita colocar el nombre completo y pensar en el rostro de la víctima.
Por supuesto, esta libreta terminaría cayendo en una escuela secundaria, en donde un joven de nombre Light Yagami la vería y la recogería, curioso y fascinado por sus extrañas características. Y es aquí donde empieza el anime y la presentación del protagonista. Light Yagami es un joven de 17 años, un joven prodigio, con un futuro próspero, hijo del jefe de policía de Japón y ejemplo a seguir de su hermana menor, y un orgullo para su madre. Desde este contexto, es cuando podemos vislumbrar ciertas características que nos servirán para entender a este personaje. Lo primero es que podemos catalogar a Light como un Garistu, es decir, un personaje masculino estereotípicamente perfecto, un protagonista que siempre le sale bien todo y que el guión parece estar de su lado. Lo segundo es entender el rol que juega Light en su familia y la sociedad, pues tenemos que recordar el contexto del personaje, pues Japón es un país regido principalmente por roles y estructurado de manera tal que cualquier rasgo extraño en la personalidad puede dejarte sin empleo, familia o futuro. Es así como Light parece el ciudadano ideal japonés. Asimismo, podemos ver que, al ser el hermano mayor, Light es el hijo prodigio y ejemplo a seguir, pues se dice que los hijos mayores siempre se van por una de las dos vertientes, o ser el ejemplo de la familia, o ser la oveja negra, la sombra de su núcleo familiar. Siguiendo con su historia, una vez Light obtiene la libreta, viéndolo con escepticismo, la lleva a su casa y decide probarla. Y aquí es donde empieza la contradicción de la imagen del personaje ideal que teníamos hace un segundo. Antes de probarla, el chico decide que lo mejor sería probarla con algún criminal, con alguien que nadie extrañe, alguien que pudiera desaparecer sin que fuese visto como algo malo a sus ojos. Dicho de esta forma, aunque se puedan guardar las diferencias, esta es la conducta típica de un asesino de manual, pues las víctimas principales de los asesinos en la vida real justamente suelen ser las prostitutas, personas que nadie se dará cuenta si desaparecen y que nadie terminará extrañando. Volviendo con Light, si bien la historia trata de maquillarlo, excusándose de que es por seguridad, una persona normal, al pensar que es un mero timo, ni siquiera se hubiera molestado en probarla, o siquiera recogerla del piso en un primer lugar. ¡Está muerto! ¿Muerto? Las fuerzas especiales niegan que ellos dispararan al sospechoso. ¿Es posible que se sintiera atrapado y se hubiera suicidado? Según declaraciones de los rehenes, el sospechoso se colapsó repentinamente. Un ataque al corazón. No puede ser. Es una coincidencia. Tiene que ser una coincidencia. Ay. Ya son las 6:30, hijo. No tienes que ir a la escuela esta noche. Sí, estaré listo en un segundo. Death Note. Es improbable. Pero si esto llegara a ser real, tengo que probarlo una vez más, en cuyo caso debería ser otro criminal. Pero si es muy conocido, eso sería un problema. Si muere, hay una gran probabilidad de que la noticia de su muerte no sea revelada. Necesito ver resultados inmediatamente. Ahora bien, una vez la muerte fue llevada a cabo por un ataque al corazón, Light, en vez de simplemente dejar el asunto, redobla la apuesta y decide probarlo una segunda vez, especificando ahora el método de muerte para asegurarse de que no es solo una coincidencia. Y otra vez, ahora sí, entendió la veracidad del poder de esta arma, un arma de destrucción masiva, limpia y casi perfecta. Takuo Shibuimaru. Ahora, ¿qué pasará? ¡Oye, espera! ¡Takuo, cuidado! Eso lo confirma. La Death Note es real. ¡Maldición! ¡No! ¡El estúpido apareció de la nada! Así es como empieza Death Note, y así es como empieza el descenso a la oscuridad de Light Yagami. ¡Soy la justicia! ¡Protejo a los inocentes y los que temen al mal! ¡Soy quien se convertirá en el dios del mundo que todos desean! Aquellos a los que se opongan a este dios son los verdaderamente malíficos.
partir de este punto, el protagonista se pone como meta personal acabar con todos los criminales de Japón para reducir los crímenes, imponiendo penas de muerte a condenados por cualquier crimen indiferentemente cual sea. Usando la base de datos de su padre, poco a poco, los criminales en Japón descienden y empieza a conocerse el nombre de Kira, un alter ego que inventaron los fanáticos y temerosos del poder de la Death Note. La sociedad empezó a llamarlo por este nombre, aunque nadie pudiera saber que Light era el verdadero asesino. La leyenda de Kira el Salvador. Suena estupendo. ¿Se trata de ti? Sí, el nombre de Kira significa asesino, en inglés killer. No puedo decir que me agrade mucho, pero parece que ese es el nombre que decidieron darme. Al buscar la palabra Kira aparecen cientos de sitios como este. Los medios aún no lo han descubierto. Aún lo llaman una sucesión de muertes inexplicables entre los asesinos más crueles del mundo. Pero las personas del mundo ya sienten que algo está sucediendo. Saben que hay alguien juzgando entre el bien y el mal. Por supuesto, lo que empezó como un rumor pronto alertaría a las autoridades de los diversos países para actuar en contra de este asesino silencioso. Y viendo lo complejo del caso, terminaron por acudir a un misterioso detective para detenerlo. Una vez en una conferencia. No conocemos el verdadero nombre de él o dónde está. De hecho, aún no sabemos siquiera cómo luce. Sin embargo, ha logrado resolver cada caso que investiga y ha trabajado en algunos de los más grandes misterios que el mundo haya tenido. Se esconde en las sombras, pero es el mejor de lo mejor. El último recurso, nuestra última opción. Es aquí donde la trama principal comienza, la pelea de egos e inteligencia entre estos dos personajes, y en donde empezaré el análisis con el personaje principal. Lo primero que podemos notar de Light es que por su forma de asesinar, es una persona meramente ególatra, con unos niveles de narcisismo enfermizos. Para sustentar esto, debemos de hacer caso a la primera regla de la misma Death Note, y es que la libreta explica que, si no se especifica de qué morirá la persona, esta persona morirá de un ataque al corazón pasado unos segundos. Es entonces que vemos el primer error de Light al intentar mantenerse en las sombras, y es que nunca variaba las muertes. Sin embargo, con solo ver unas pocas líneas, sabemos que más que un error, este descuido fue a propósito, pues Light quería dar un mensaje, quería ser el centro de atención sin sufrir las consecuencias. ¿Cuántos nombres has escrito? Pero ¿por qué solo escribiste la causa de muerte del sujeto del camión? Si no escribes la causa de muerte, la víctima sufre un ataque al corazón. Y esa es la mejor parte de la Death Note, Ryuk. Ya acabé con la lista de los peores criminales del mundo. Eventualmente acabaré con todos. ¿Cuál es la razón para hacerlo? Solo es cuestión de tiempo para que se den cuenta de que alguien está eliminando a estos criminales. Quiero que el mundo sepa de mi existencia. Que hay alguien en este mundo que está juzgando a los malvados. Es por ello que vemos una necesidad de atención detrás de todos sus actos, más cuando vemos la facilidad con la que adoptó su nueva faceta, la faceta de Kira. Aquí también debo de hacer un inciso, y es que muchas personas al analizar este personaje, y otros, como por ejemplo Spider-Man, tienden a separar al ícono de la persona. Por ejemplo, es como cuando dicen que el Peter Parker de Tobey Maguire es un buen personaje, pero no es un buen Spider-Man, a diferencia del de Andrew Garfield. Y esto es un error de escritura y de análisis. Los personajes, por más que puedan adoptar otras identidades, siempre son los mismos, a menos que posean un rasgo que los transforme en otra persona, como un hombre lobo, por ejemplo. Las personas detrás de la máscara que utilizan son la misma que cuando la usan. Es por eso que Spider-Man no es diferente a Peter Parker. Son la misma persona, solo que la máscara deja que pueda lucir todas sus características en esos momentos. No debe de preocuparse por las deudas, la escuela, y puede lucir su sentido de justicia y bondad. Esos son los rasgos de Peter Parker, solo que se mantienen ocultos al colocarse los lentes. Con esto quiero decir que Kira y Light no son personas diferentes, son la misma persona, solo que Kira funciona como la máscara que necesitaba Light para poder mostrar sus rasgos psicópatas, para poder mostrarse como el sociópata que siempre fue en el interior. Es aquí donde vemos cómo se rompe la imagen inicial del personaje, acabando con el chico dorado que parecía
y volviéndose la oveja negra de la familia. Siguiendo con la historia, tal fue su obsesión con convertirse en un dios, que ante la primera tentación de L, terminó cayendo en su juego con un truco sumamente sencillo. ¿Qué pasa? ¿No tienes nada más que decir? Tenía que hacer la prueba, pero nunca imaginé que en verdad sucedería. Kira, parece que puedes matar a una persona sin tener que estar presente. No lo creería de no ser porque lo acabo de presenciar. Escúchame, Kira. Si en verdad mataste a Lynn L. Taylor, el hombre a quien viste morir en televisión, debo decirte que era un prisionero cuya ejecución estaba programada para hoy. Ese no era yo. ¿Qué? La policía lo arrestó en absoluto secreto para que no supieras de él por la televisión o la internet. Parece que ni siquiera tú tienes acceso a la información de esa clase de criminales. Te engañó. Pero una cosa te aseguro, él es real. Yo existo. Ahora, trata de matarme. ¡Eres un maldito! Es posiblemente por esto que L no dudó luego en mostrarse ante él, acercándose a su objetivo y provocándolo para que hiciera algún movimiento en falso, pues L, aunque el video no trate de él, siempre supo desde un principio que Light era Kira, solo que nunca pudo probarlo hasta que fue demasiado tarde. Es así como la serie se puede mirar desde otro punto de vista, en el que L siempre supo la verdad, y todo se basaba en tentar a Light a hacer algo estúpido, o conseguir la prueba definitiva, el factor Shinigami. Y cuando nos veamos confirmaremos nuestra identidad mostrándonos nuestros Shinigami. ¡Ah! ¿Shinigami? Es una amenaza. Si no le pongo remedio pronto... ¿Qué rayos? ¡Ryusaki! ¿Estás bien? Shinigami. ¿Debo creerlo? ¿Que los Shinigami existen? Pero eso es material para otro video. Siguiendo con Light, ya no solo vemos un rasgo narcisista por parte de este, creyéndose un dios por el mero hecho de ser casi indetectable y poder asesinar mucho más que ejércitos enteros, sino que vemos una hipocresía total en sus principios. Al principio de la historia, se nos vende la idea de que Light es un personaje que cuida mucho lo que hace, sobre todo cuando se trata de la vida humana, pues por algo solo asesina criminales y no gente inocente. Eso, hasta que alguien interfiere en sus planes. Es así como no dudó en asesinar policías que solo hacían su trabajo al intentar atraparlo, ni dudaría en asesinar a sus secuaces si estos llegaran a estorbarle. Asimismo, pudimos ver una apatía total con sus aliados, viéndolos como meras piezas de ajedrez de ser necesarios. Es así como casi todos los personajes, Light termina cumpliendo los tres rasgos básicos de todo criminal: la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo. Un asesino apático que justifica sus hechos con un ideal y que poco o nada le importan los sentimientos o pensamientos de los demás. Un ser que se creía un dios, pero que su propia arrogancia terminaría sentenciando su derrota. ¡Ryusaki! ¿Qué pasa?
Una vez Light logró acabar con L, sacrificando a quienes hicieran falta en el camino, la trama continúa ahora con 2 investigadores más, los sucesores de este último, N y M. Y si me apuras, capaz existían O, P y Q. Lo de los nombres no fue muy original, que digamos. A partir de aquí, como creo que muchos fans también, Light terminó subestimándolos, sobre todo a N, quien decía que no era un digno oponente o sucesor de L. Como dije, el rasgo narcisista de Light sería aquello que terminaría condenándolo, subestimando al investigador, que lentamente terminaría por ponerlo contra las cuerdas en un acto meramente absurdo. Si no me creyeron antes, compruébenlo ahora. Puedo confirmar que los 4 primeros son los nombres reales de los miembros del SPK. Los siguientes 4 son los de tu equipo. El único nombre que no fue escrito es Light Yagami. Pero si eso no bastara, Mikami también se dirigió a ti como Dios y dijo que hizo lo que ordenaste. Asunto resuelto. ¡Es una trampa! ¡Es parte de una emboscada! ¡Es parte del plan de Nier para incriminarme! ¿No es extraño que nadie muriera aunque su nombre fuera escrito en la libreta? ¡Eso prueba que es una trampa! Creo haber dicho que nadie moriría porque modifiqué la libreta. ¡No, tú no! No puede ser. Es una trampa. No conozco a ese hombre. Light, ya no puedes negarlo. Sabes que Nier ganó. Acabas de decir parece que he ganado. ¿Qué otra confesión necesitamos? Muchos incluso argumentan que este momento fue un guionazo, que era imposible que Light fuese tan torpe como para confiarse de esa manera. Pero he ahí el problema. Light, a partir de este arco, no se tomaba en serio las investigaciones de N. Es más, si este último hubiese sido L, jamás hubiera caído tan fácilmente o hubiera cedido ante la tentación de asesinarlo. Pero he ahí el problema, que Light terminó cayendo en el error principal de los asesinos: la confianza. Se ha visto en muchos casos de asesinos seriales en la vida real, personas meticulosas a la hora de matar, pero que un simple error los termina condenando. Un exceso de confianza, un descuido o un desgaste mental. Es así como toda la imagen del dios intocable cae, y Light termina derrotado por un rival que ni siquiera consideraba digno. Entonces, ¿Light realmente tenía razón en sus planes? ¿O era un mero loco más? Pues dictaminarlo como un simple lunático es quedarse corto, pero tampoco se puede decir que fuese un genio o un revolucionario como quería hacerse notar. Sin dudas, Light era una persona sumamente inteligente, demostrando grandes dotes de investigación con planes tan meticulosamente calculados que parecían infalibles. Pero al final del día, Light solamente era un niño de 17 años jugando con cosas que ni él mismo comprendía. Por supuesto, era un chico excepcional en las clases y hubiese sido un gran investigador como su padre. Pero al final del día, ser el más listo de la clase no te asegura ser el más listo del mundo. El mundo estudiantil es un mundo meramente diminuto, y haber sido un buen estudiante ni siquiera te asegura ser el nuevo empresario multimillonario de turno. En la vida, siempre habrán personas de las que aprender, y mucho mejores en varios ámbitos, cosa que Light nunca pudo concebir. Es por eso que, solo cuando vio a L como un digno oponente, fue capaz de asesinarlo por mera suerte, por un factor que logró utilizar a su favor. Pero a partir de ahí, aquella egolatría terminó por cavar su tumba. Asimismo, vemos una hipocresía total al intentar, incluso al estar derrotado, de salir de alguna manera del foso donde se metió, porque al final del día, Light solo buscaba ser un ídolo y no un verdadero héroe. Un héroe hubiese sacrificado su vida con tal de cumplir con su ideal. Incluso, ya no un héroe, sino un revolucionario lo hubiera hecho. Una persona hubiese acabado con su vida con tal de ayudar o cambiar el mundo a una visión que él mismo creía. Pero Light al final del día solo buscaba infundir miedo.
y tal y como dijo N al final de la historia. ¿Qué puede crear un mundo nuevo? Soy yo. ¡No! Eres un simple asesino, Light Yagami. Y esta libreta es la peor arma de destrucción masiva en la historia de la humanidad. Te rendiste al poder del Shinigami y la libreta, y crees ser un dios. Pero no eres más que un asesino en serie desquiciado. Eres solo eso. Ni más, ni menos. No obstante, todo esto solamente resalta lo brillante del personaje, siendo un protagonista que de a ratos se nos olvida que era el villano de la historia, que incluso al final, aunque no hubiese ninguna forma de salvarse, todavía quedaba la pequeña esperanza de que realmente hubiese ganado, aunque esto fuese lógicamente imposible. De hecho, desde un principio, más o menos podríamos vislumbrar que era imposible que Light terminara ganando, simplemente porque todo hubiese sido un desastre, y no hubiese sido una conclusión coherente. Y aún así, su muerte al final del anime terminó siendo devastadora, y hasta conmovedora aunque se tratase de un puberto, jugando a ser un dios. Si te ha gustado, apreciaría mucho tu like y compartas. Si quieres apoyarme un poquito más, siempre puedes dejarme tus super thanks. Muchas gracias. Suscríbete para no perderte de un próximo video. Y sin más que decir, me despido.